una familia, está separando toda una generación. Eso es así. Está separando toda una nación. Porque todo lo que se compone en el mundo se compone por familia. Por ende, cuando el padre de la casa decide irse de la casa, el diablo sabe que tiene la mitad de la pelea ganada. ¿Por qué? Porque se fue la cabeza. Se fue el personaje que Dios puso para que dirija una generación, para que dirija su casa, para que dirija. Para nosotros es una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Mi gente, en esta mañana tenemos a un invitado muy especial, el evangelista Nelson Alvarado, tremendo. Así que le pedimos que se quede en pantalla porque hoy usted va a recibir una palabra de Dios poderosa. Una palabra que va a chocar con tu necesidad, con lo que tú necesitas. Así que eso es para ti. Así que no se despegue la pantalla, ve el video completo que Dios le va a bendecir. Amén. Amén, amén, amén. Hermano, bienvenido a este espacio. Un placer, un placer. Hermano, para iniciar y así tener lo que es oportunidad con la palabra que Dios ha depositado sobre tu corazón, para nosotros, ¿quién eres? ¿Cómo te conocemos? ¿Qué tiempo tienes en el Evangelio? Bueno, mi nombre es Nelson Alvarado, ya mencionado. Aproximadamente tenemos un aproximado como de 11 años en el Evangelio. Amén. ¿Eres casado? Sí, somos casados, damos gracias a Dios por eso y tenemos un niño. Amén. Amén. Carlos, mira, ya es una crucecita que hay que ponerle. El hombre está amarrado. Y más cuando hay muchachos por el medio. Cuando hay niños por el medio, varón, mira, es una situación. Sí, pero talento, talento. Un niño Porque viene nada más- en camino. no, está rápido. Está rápido. Claro, está rápido. Yo tengo 3, ya usted sabe, líder, estamos activos. No, pues yo soy una tortuga porque yo más tengo uno. Sí, está rápido. No, mi gente, entonces, Nelson, no sé qué nos trae hoy de parte de Dios, pero yo sé que es algo bueno. Así que te vamos a dar el espacio para que tú transmitas esa palabra, que solamente no va a ser de edificación para aquellos que la van a escuchar, sino para nosotros que estamos aquí en el set. Amén. Amén. Bien, mi hermano, Dios lo bendiga a cada oyente, a cada persona que va a escuchar este video, que va a ver este video. Aleluya. Y es un placer, es un honor para mí estar en esta plataforma. Bendecimos de una manera especial a los muchachos, amén, que nos extienden la invitación. Amén, amén. Y queremos traer una palabra que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Queremos ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis, su capítulo 6, versículo 5 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón era solo hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, hasta el reptil y las aves de los cielos, porque pesa de haberlo hecho. Amén. Mas Noé halló gracia delante del Señor. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. De allí queremos empezar, bendito sea el nombre del Señor, a darle paso a esta palabra que Dios tiene para nuestra vida. Amén. 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 Y tenemos un pequeño tema para esta palabra que vamos a dar, y es maldad versus gracia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tremendo, tremendo. ¿Por qué maldad versus gracia? Es una palabra que el Espíritu ha traído a mi espíritu, que creo que va a edificar vidas en esta hora, que va a edificar familias, más que todo en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que hay un episodio que se presenta en este capítulo, especialmente en este versículo. Y este episodio que se presenta es que revela la maldad que se multiplica dentro de los hombres, y esta maldad lleva a Dios a tomar una decisión. Pero ¿qué es lo que me impresiona de esto que acabamos de leer? Es que no solamente vemos la maldad que hay,
dentro de los hombres, sino cómo crece. Y cuando esto pasa, tiene que enfocarse en un descuido de los padres. Y allí quiero enfocar la palabra, que en ese tiempo, pues, se veía una continuidad de maldad dentro de los hombres, porque dentro de los padres, pues se había perdido los principios divinos. Cuando estudiamos la Escritura, vemos que al principio, pues Dios empieza a ordenarle al hombre, empieza a darles cosas al hombre útil para vivir, para subsistir, para enseñar. Y todo esto Adán lo enseña a sus hijos. Todo esto vemos como Adán pues, le da una continuación enseñando a sus hijos a cómo ser agradecido, a cómo elaborar buenos valores. Pero vemos que en el tiempo esto se pierde. Y hay un área o hay una línea de gente que en vez de empezar a practicar lo que se le habían enseñado, pues empiezan a practicar lo que es malo. Y empiezan en su corazón a crear pensamiento para entonces convertirlo en obra. Porque la maldad es un conjunto de pensamientos. Gloria al Señor. Y este conjunto de pensamientos viene a causar daño cuando lo convertimos en obra. Amén. A todos nos llegan pensamientos malos en un momento dado de nuestra vida. Claro. El problema no está cuando nos llega el pensamiento. El problema está cuando usted pone por obra ese pensamiento. Amén, gloria a Dios. Y eso era lo que pasaba con esta línea de gente, que ellos ponían en obra todos los pensamientos que le llegaban a su mente, a su corazón, a su alma. Y esto hacía que cada día el hombre entonces se degradara más. Esto hacía que el hombre continuara haciendo el mal. Analicemos algo. Es que el ejemplo de los hijos somos nosotros los padres. Amén. Siempre los hijos, mayormente los varones, las hembras se enfocan más en tomar como ejemplo no al padre, sino a la madre. Amén. Pero los hijos varones siempre van a tomar como ejemplo no a la madre, sino al padre. Entonces, cuando usted es ejemplo de su hijo, sea malo o sea bueno, el hijo va a tomar ese ejemplo y va a seguir esa línea. Y esto era lo que pasaba en ese entonces. Que los padres, al ser ejemplo o espejo de sus hijos iban tomando la misma línea que su padre. Por ende, la maldad día tras día se iba multiplicando. Gloria a Dios. Pero cuando vemos el episodio de Noé, Noé hace lo diferente, hace lo contrario. Que Noé es ejemplo de sus hijos en las obras buenas. Noé es ejemplo en sus hijos en crear valores en su familia. Por eso Dios decide exterminar a los hombres, pero hay un hombre que es diferente. Amén. Pero hay un hombre que las cosas que hace para su familia edifican. Amén. Y por eso vemos que Dios, dice la palabra, que decide exterminar al hombre cuando ve que el hombre, todos esos pensamientos, todo ese razonamiento lo utiliza para hacer el mal. Gloria a Dios. Eso es. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante cuando nosotros entendemos que en esta sociedad prácticamente quiere volverse a repetir ese patrón. Amén. Eso es. Porque lamentablemente hoy en día la situación que estamos viviendo es que el padre joven mayormente pues se ha dejado de los principios que le enseñaron en su casa. Amén. Se ha dejado de los principios que su padre le enseñó. Pero ¿cuál es el problema? Que sus descendientes van a tomar como ejemplo ese mismo principio. Amén. Eso es. Y creo que si nosotros como creyentes, si nosotros como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, no empezamos a dar ejemplo, es lamentable ver que hay una estadística muy lamentable que hay muchos hijos de pastores que no quieren saber de Dios. Amén. Eso es. Hay muchos hijos de ministros que no quieren seguir la línea del evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos aparentar algo, aunque estamos dentro del evangelio. Y ese ejemplo, cuando los hijos ven ese ejemplo, no se enamoran de Dios, sino que se apartan de él.
Por eso es que la Biblia enseña que el libro de los Salmos dice que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en la palabra y aun cuando fueran viejos no se apartarán de él. Es que la solución de ser un ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos, de hacer lo bueno está en la palabra. Amén. Sí, eso es así. El día que nosotros decidamos buscar otra vía para educar a nuestros hijos, entonces la maldad va a ser el fundamento de ellos. Amén, eso es así. Entonces lo malo va a ser el desayunar de ellos, el guiar de ellos. Y no es así. Cuando fundamentamos nuestros hijos, nuestra descendencia en la palabra, entonces todo lo que hagamos nosotros va a ser ejemplo para ellos y ellos van a enseñar a sus hijos. Y sus hijos van a enseñar a sus hijos. Amén. Y sus hijos van a seguir enseñando su generación. Entonces Dios va a decir, el mundo está corrompido, pero hay una familia, pero hay un hombre que dijo, yo voy a guiar mis hijos por la palabra. Mira algo, líder. Conforme a lo que está diciendo, hay algo que me llama mucho la atención. Y lo que me llama a mí la atención es la parte cuando habla sobre cómo el pecado se estaba multiplicando. Amén. Y cómo la maldad arropaba la humanidad. Y cómo Dios tenía como la decisión ya predeterminada para decir, bueno, vamos a exterminar al hombre. Eso me llamó mucho a mí la atención por la razón, dice que en medio de ese escenario, dice claramente que halló gracia Noé delante de los ojos de Dios. Quiere decir esto, que no importando el escenario de pecado que pueda haber, no importando las tinieblas como esté arropando, nunca las tinieblas o el pecado va a tener más fuerza que la gracia. Amén. Recuerda lo que dice la Biblia, que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, el pecado nunca va a ser la contraparte. Eso es como hay gente que han querido como poner de que el contrincante de Dios, Satanás. Dios no tiene contrincante. Amén. Él no tiene a alguien que le pueda hacer el frente. Alguien que te ponen a ti como contrincante cuando tú vas a una línea de pelea, cuando tú vas a un combate, lo primero es el peso. Lo miden a ver si pesan lo mismo. Si ellos lo pesan y la balanza no da, en la pelea profesional, ese pleito no va. Así es. ¿Entiendes? Esos primeros se pesan. Entonces, como no hay nadie que tenga el mismo peso que tiene Dios, entonces Dios no tiene contrincante. Amén. Es muy fuerte, es muy fuerte. Cuando vemos, hay algo que me impresionó, es que Dios, después que decreta sobre el hombre, Dios dice, voy a exterminar también a las bestias del campo, a los reptiles, a las aves del campo. Yo analizaba por qué. Si la maldad está en el hombre, ¿por qué no exterminar al hombre? Me di cuenta que es que lo que Dios pone bajo tu autoridad sufre consecuencias de tus actos. Wow, eso es así. Cuando Dios pone tu familia bajo tu autoridad, tienes que ver cuál es tu pisada. Amén. Porque ellos van a sufrir consecuencias por causa de tus actos. Es por eso que creo que el Espíritu me ha alineado a ser un padre joven y alinear a mi familia temprano. Amén. Mientras esté temprano, todavía hay tiempo. Por eso quiero decirle a los oyentes, a los que van a ver este video, que todavía hay tiempo de instruir a nuestros hijos en la palabra. Amén. De que todavía hay tiempo de hacer las cosas buenas. De que todavía hay tiempo de traer una generación que cuando pisen el mundo entiendan que son diferentes. Eso es así. El mundo entiendan que no son iguales. El mundo entiendan que es una generación que se puede tomar como ejemplo para seguir. Amén. Y Dios decide hacer esto. Pero vemos que cuando Dios se enfoca en Noé, Dios dice, aguanta. No toda la humanidad está corrompida. Hay un hombre todavía. Hay un padre de familia. Por ende, no todos los animales debo destruir. Hay animales que debo escoger. Porque viene un mundo mejor. Amén. Viene un mundo donde se van a necesitar también esa parte de animales. Por ende, esa parte de animales estaban bajo la autoridad de Noé. Esa parte de animales, Dios decide ponerla bajo la autoridad de Noé. ¿Por qué? Porque el hombre debe de entender, nosotros como padre de familia, como hombre de Dios,
debemos entender que lo que está bajo nuestra autoridad, pues Dios lo puso en nuestras manos y debemos saber usarlo. Amén. Debemos saber instruirlo. Es por eso que en una ocasión dice la Biblia que el pueblo quería corromperse y dice que un hombre tuvo que pararse de pie y tomar una decisión. Dice que Josué dijo, decidan ustedes a quiénes van a servir. Wow. Pero yo tengo algo, mi casa y yo Serviremos. yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Por qué yo y mi casa? Porque yo soy el sacerdote de mi casa. Yo estoy bajo la autoridad de mi casa, estoy yo. Por ende, mi casa debe de guiarse por mi ejemplo. Mi casa siempre se va a alinear porque yo siempre voy a estar alineado al Señor. Amén. Y es por eso que este mensaje creo que va a construir vida, va a construir familia. ¿Por qué? Porque el plan del enemigo en estos tiempos es destruir la familia, Eso es así. es separar la familia, porque él sabe que cuando él separa la familia, no está separando solamente una familia, está separando toda una generación, Eso es así. está separando toda una nación, porque todo lo que se compone en el mundo se compone por familia. Por ende, cuando el padre de la casa decide irse de la casa, el diablo sabe que tiene la mitad de la pelea ganada. ¿Por qué? Porque se fue la cabeza. Se fue el personaje que Dios puso para que dirija una generación, para que dirija su casa, para que dirija a su esposa. A veces, en nuestro diario vivir, pasamos situaciones que tal vez no le entendemos, pero Dios está en el plan. Dios está en el propósito. Solamente necesitamos llegarnos a la palabra. Solamente necesitamos ir a la palabra y saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios necesita de nosotros. Amén, amén. Así que es importante para nosotros entender, amigo, que nos está escuchando. Tal vez este mensaje lo va a escuchar gente que no son creyentes, pero hay una esperanza viva. Amén. Hay alguien que todavía marca la diferencia. Todavía hay alguien que quiere seguir el curso correcto. Porque el enemigo va a hacer todo para que nosotros nos desviemos. Pero está de nosotros la decisión. Nosotros decidimos a quién vamos a honrar. Eso es así. Nosotros decidimos a quién vamos a seguir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, líder, conforme a lo que estás hablando, es un tema sumamente interesante porque te ha ido por una línea donde ha estado haciendo un llamado directo a lo que es la familia, sabiendo que durante estos últimos tiempos se ha dado el fenómeno donde el enemigo ha buscado la manera de desintegrar, de quitar el origen de lo que es el órgano familiar. Algo que es sumamente interesante, Giancarlo, por la razón de que nosotros vemos que a veces, como decía hace un momento, que valga la redundancia, muchos líderes tienen sus hijos y sus hijos no le sirven al Señor, sino que siguen al Señor por una obligación, no por una devoción. Y es aquí donde yo vengo con la intención de enseñarle a muchas personas, de decirle a muchos padres ministros, que es tiempo de que tú enseñes a tus hijos no a seguirlo por sujeción, sino porque ellos sientan una necesidad independiente. Porque desde el momento que tú obligas a una persona a seguir los patrones bíblicos, desde ese momento tú has desenfocado lo que es el camino correcto de caminar hacia Dios. Amén, amén. Esta palabra que, bueno, el líder la ha transmitido aquí, está tremenda. Yo creo que eso se necesitaba y se necesita realmente. Amén. Hablar de la familia. Muchas veces hablamos del fuego, de la unción, que te quema, de la gloria, del corredero, pero muchas veces hay una familia que necesita ser restaurada y estos temas necesitan llegar. Tenemos que comprender que la familia, ¿verdad?, es una institución en la cual ese individuo se forma. Amén. Entonces muchas veces no es que la persona es mala, es que la persona es resultado del ambiente en el que se crió. Mal instruido. Ay, cuando tú te vas a la composición del ambiente de esa persona, te vas a encontrar que el padre golpeaba a la mamá le gritaba al padre, etcétera. Y hoy el muchacho es un reverde, que un muchacho le golpea a las mujeres, hoy el muchacho es un ladrón.
pero el muchacho es resultado de ese ambiente en el que él se crió. Pero los padres de ese muchacho también fueron resultados de ese ambiente en el que se criaron. Porque es una cadena, es una cadena. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Estos mensajes se necesitan porque esa cadena que viene de generación en generación, o sea, se rompe cuando uno decide marcar la diferencia. Ahora, yo voy a marcar la diferencia concerniente a este asunto cuando a mí me lo expliquen, cuando a mí me lo enseñen, cuando alguien me entre, o sea, me lleve a la razón. Entonces yo creo que no hay mejor forma de llevar a un ser humano a la razón que no sea a través de la palabra del Señor. En la palabra del Señor está la solución para que estos casos se corten, ¿verdad? Y nosotros podamos instruir a la familia de una manera más correcta y significativa. Mira, respetando la parte del ministro que tiene la palabra en el día de hoy, me gustaría hacer algo muy breve y es presentar el panorama de lo que es el ser humano. Nosotros como seres humanos somos prácticamente lo que consumimos. Si tú consumes mucho azúcar, tú con el tiempo vas a tener una diabetes. Así es. Si tú eres una persona que tiene una mala alimentación, tú no puedes querer tener una buena vida. Es decir, el problema de hoy es que si nosotros permitimos que nuestras familias, que nuestros hijos, que las personas que nos rodean consuman más de lo malo que de lo bueno, va a haber problemas serios. ¿Por qué digo que va a haber problemas serios? Porque en vez de ellos ser edificados y traer una generación que cambie el pronóstico de la próxima generación, vamos a traer un pronóstico como el que estamos viviendo ahora mismo con la situación del feminismo y ese asunto de que igualdad de género y cuántas ideología cosas. De género, ideología de todo eso viene. Causales. Eso viene por causa, Giancarlo, de que nosotros vemos que se está consumiendo tanto esto que ya no es algo anormal, es algo que se está convirtiendo como normal. Y es tiempo de que nosotros entendamos que la iglesia en ese momento es cuando tiene que presentar la guianza. ¿Cuál es la guianza? La gente necesita conocer la palabra del Señor. Porque si la gente la conoce, va a dejar de estar caminando por medio de filosofías, conocimiento de hombre, que lo que hacen es que desenfocan al ser humano de su destino real en la tierra. Amén, es así, es así. Es así. Y analiza algo. Jesús dice, en una ocasión presentándole a los que le seguían, Jesús le presenta un panorama y es que él le dice, ustedes, cuando sus hijos les piden cosas, ejemplo, un pan, ustedes no le dan una piedra. Amén. Ustedes le dan un pan porque esa es su necesidad. Eso es lo que él quiere. Si sus hijos le piden un pescado, ustedes no le dan una serpiente. Y él le dice, si usted haciendo malo, está hablando de un estado de pecado. ¿Por qué? Porque lo que origina la maldad fundamentalmente es tu estado de pecado. Por eso es que Dios necesita enviar a Jesús a la tierra para que el hombre pueda salir del estado de pecado y pueda entrar a un estado de gracia. El estado de pecado es lo que encierra todo lo que tiene que ver con estos pensamientos para tú convertirlo en obra. Por eso es que Cristo dice que cuando Él muere, Él vence al mundo, al diablo y al pecado. ¿Por qué? Porque era necesario Dios levantar al hombre de ese estado de pecado y sentarlo en un estado de justicia. Amén, amén. Y Él dice, si ustedes haciendo malo dan cosas buenas, imagínense ustedes lo que su Padre puede hacer, lo que mi Padre puede entregarle a ustedes. Es decir, Jesús está diciendo, en pocas palabras, si ustedes dando cosas malas, cosas buenas, cuando le piden de comer sus hijos, ustedes suplen esa necesidad, no dando lo malo, sino dando lo bueno. Jesús está diciendo, mi Padre haría mayor cosa con ustedes cuando ustedes le piden a Él. ¿Por qué? Porque mi Padre todo el tiempo ha sido bueno. Amén, gloria a Dios. Mi Padre todo el tiempo ha practicado la bondad, la misericordia, la gracia, la justicia. Gloria a Jesús. Y por eso estoy yo aquí. Amén, amén. Por eso, dice Él, estoy yo aquí. Para que ustedes entiendan
que Él en su misericordia, en su gracia, lo vino a restaurar a ustedes, a levantar de ese estado de pecado, para que ya no vivan en el estado de maldad, para que ya no practiquen la maldad. Entonces, vemos este panorama que nos presenta el libro de Génesis con Noé. Noé es el que marca la diferencia. Aunque es uno, pero tiene uno, ese valor de uno sobresale a la mucha maldad que está construida en el mundo antiguo. Amén, gloria al Señor. Y vemos cómo Dios se enfoca en él y dice, este hombre ha encontrado gracia delante de mí. Cuando tú encuentras gracia delante de alguien, él darte algo que ni siquiera tú lo mereces. Es inmerecido. Pero eso viene por causa de las obras que tú vienes haciendo. Amén. Eso es así. Eso viene construyéndose por causa del enfoque que tú tienes de ser diferente dentro de una generación perversa. Y creo que el cuerpo de Cristo en estos últimos tiempos debe de entender que debemos de ser diferentes en una generación perversa. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no somos diferentes en una generación perversa no podemos extender la gracia a los demás. Eso es así. Jamás. No podemos expandir lo que Dios necesita para el mundo que se está perdiendo. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando el impío o el inconverso viene a Cristo, viene en busca de solución. Y cuando él no encuentra solución, se va. Pero si va donde el brujo y encuentra la solución en el brujo se queda con él. Eso es así. Eso es así. Entonces, si no tenemos la solución, el diablo va a seguir haciendo cosas con la gente que nosotros como cuerpo de Cristo estamos llamados a sacar a la gente de ese estado. Amén, gloria al Señor. Y creo que el Espíritu en estos últimos días ha puesto una inquietud en mi corazón, en mi espíritu. Y es que yo soy la solución de las almas. Nosotros somos la solución de que las almas vengan a Cristo. Nosotros somos el motivo. Por eso es que la Biblia enseña que nosotros fuimos creados para la alabanza del Señor. No es solamente que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Es que cuando el impío o el inconverso no vea, adoren a Dios por causa de nosotros. Eso es así. Eso es así. Y cuando ellos empiecen a adorar a Dios por causa de nosotros, entonces el Espíritu convencerá de pecado. Amén. Amén. Y la única forma de que el inconverso venga a los caminos es el Espíritu convenciendo de pecado. Pero el Espíritu no puede hacer eso si nosotros no provocamos que ellos adoren a Dios por causa de nosotros. Amén. Y creo que usted que está viendo esta transmisión, es importante que usted entienda que Dios lo necesita. A usted le conviene estar con Dios. Amén. Eso es así. A nosotros nos conviene estar con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Él nos enseña, nos va a enseñar no solamente para nosotros, sino para que nuestra generación se guíe, sino para que nuestra generación vea el modelo que hay en nosotros. Wow. Bendito sea el nombre del Señor. Y lamentablemente se está viviendo muchas situaciones hoy en día, en estos últimos tiempos, pero lo más impactante es que el Espíritu está haciendo algo. Amén. Es que Dios está avivando. Está avivando a aquellos que están tal vez dormidos en una iglesia y lo está levantando del asiento y le está diciendo: te necesito en acción. Hay una generación que te espera. Hay una generación que necesita verte. No tocarte, solamente verte. Si te ven, ellos van a seguir ese camino. Amén. Eso es así. Si te ven, ellos van a seguir ese ejemplo. Y creo que está levantando una generación de padres jóvenes, incluyéndome, de padres jóvenes que van a marcar la diferencia y le van a enseñar a los viejos cómo se crían a los hijos. ¿Por qué? Porque los viejos han perdido la noción de cómo se crían a los hijos, de que los hijos se crían bajo la palabra, que cuando criamos a los hijos bajo la palabra, entonces las cosas tienen resultado. Amén. Queremos obediencia, pero el sistema está instruyendo a nuestros hijos. Wow. Queremos que ellos hagan lo que nosotros digamos, pero nosotros no les enseñamos lo que ellos tienen que hacer. Amén. Eso es así. Y cuando pasa eso,
que el sistema instruye a nuestros hijos y no la palabra, entonces todo se va a ir a lo contrario. ¿Por qué? Porque para hacer lo malo no hay que hacer nada. No. Lo malo, usted no hace nada y está haciendo lo malo. Por hacer nada. Lo bueno hay que construirlo. Eso es así. Lo que viene por gracia hay que trabajarlo. Y a nosotros nos pesa más trabajarlo. Nos gusta más quedarnos haciendo nada que empezar a trabajar. Y creo que en esa área somos vagos. Wow. Y Dios con los vagos no trabaja. No. Dios trabaja con los que quieren trabajar. El que quiere trabajar se levanta temprano. Amén, eso es así. El que no quiere trabajar se levanta a la hora que él quiera. Porque no tiene responsabilidad. El que quiere trabajar siempre tiene responsabilidad. Amén. Y eso es importante porque cuando tú te mantienes en movimiento, las hierbas no te crecen. Ni te arropan tampoco. Porque tú te mantienes en movimiento, entonces las cosas van haciendo el camino. Por eso que usted ve que cuando pasa mucha gente por un sitio, aunque haya hierba, con el tiempo, usted va a ver el camino. El camino. Sí, es un camino. Claro. Y ese es el camino que Dios necesita que la gente vea para seguirlo. Pero si nosotros no empezamos a caminar, si nosotros no empezamos a pisar, entonces nada se El formará, camino no se hará más. nada se creará. Y eso es lo necesario para nuestra vida. Amén, amén, amén. Hermano, miren, el día de hoy yo sé que Dios le ha hablado a alguien de una manera sobrenatural. Yo sé que esta palabra no está cayendo en el vacío. Y aunque hay más, ya estamos entrando en modo conclusión, pero hay más. Y la intención de todo, Giancarlo, es que nosotros entendamos el mensaje principal de esta enseñanza en el día de hoy. Amén. Y es que nosotros no podemos permitir, no podemos dejar que ningún sistema contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras instruyan a nuestros hijos. Giancarlo, yo sé que ya estamos entrando en ese momento, pero a mí me gustaría hacer una oración global por la familia, no de la República Dominicana, Amén. sino por la familia del mundo. Amén. Porque estamos viendo cosas que no son normales, que las vamos a hablar, porque nosotros también vamos a contribuir a que, así como el enemigo tiene su agenda, Dios tiene su agenda, y nosotros vamos a hacer que esa agenda también sea cumplida. No importa cómo sea el diablo y cuán diablo sea él, Dios sigue siendo Dios. Amén. Así es. Así que me gustaría permitir y darle el espacio al ministro, si aún tiene alguna palabra más que la diga, pero que haga un clamor por la familia de la República Dominicana y el mundo. Amén. 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 Ya para concluir, solamente quiero decir esto. A veces la gente observa a uno o ve a uno y piensa que uno la llevó fácil. Pero yo hubiera querido tener un padre que me diga esto. Amén. Yo hubiera querido tener un padre que se sentara conmigo y me enseñara la escritura. Wow. Nunca lo tuve. Wow. ¿Por qué? Porque se lo llevaron joven. Digo, falleció joven. Yo siendo joven. Y mi padre nunca tuvo la intención de sentarse conmigo a enseñar la escritura. Ni siquiera mi madre. Pero cuando tú chocas con el evangelio, cuando Dios tiene un encuentro, cuando tenemos un encuentro con Dios, tú dices, tú tienes que ser diferente. Amén. Eso es así. Lo que tu padre hizo contigo, tú no puedes hacerlo con tu descendencia. Porque entonces seguirán el mismo ciclo. Y todas las cosas se construirán conforme a ese ciclo. Tú tienes que ser diferente. Por eso, mi esposa y yo, que la amo bastante, hemos fortalecido a nuestra familia o hemos entrado lo que es la palabra a nuestra familia, a nuestro hijo, y estamos viendo los resultados. Porque la palabra no es una palabra vacía. La palabra tiene resultado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a orar por las familias de todo el mundo. Yo sé que el Espíritu tiene la capacidad de llevar esta palabra a esos corazones familiares que están rotos, a esas familias que están a punto
de tal vez separarse y empezar a unir y decirle que es lo que Dios quiere para su vida, que se mantengan unidos, que la solución no está en el divorcio, que la solución está en mantenerse unidos creyéndole al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, bendecimos de una manera especial. Espíritu Santo, yo sé que tú puedes, yo sé que tú tienes la capacidad de llevar lo que decimos por esta cabina, por este micrófono, y llevarlo a aquellas almas, a aquellos lugares donde necesitan esta palabra. Y declaramos que hay una palabra de restauración, que tú viniste para restaurar, para levantar a la familia, para enlazar, gloria al nombre del Señor, para formar un nudo que jamás se suelte. Espíritu Santo de Dios, tú conoces aquellos corazones que están rotos, que en la soledad gimen, pero tú eres capaz de estar allí como abogado, como defensor, de estar allí como no solamente el que consuela, sino el que te saca del problema. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo sé que esta palabra va a empezar a restaurar las vidas, va a empezar a restaurar la familia, a unificar el cuerpo de Cristo como mayor familia en esta tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Muchísimas bendiciones, mi gente. Ya hemos llegado al momento de conclusión de este momento que sabemos que ha sido de mucha edificación. Y este fue su programa, Tiempo de Conocimiento.